9 minutos pasaron de las 12 del mediodía aquí en la ciudad de Buenos Aires y tenemos en línea a uno de los más prestigiosos analistas geopolíticos que tiene nuestro país. Me estoy refiriendo a Marcelo Ramírez, que es director de Asia TV y del portal Humo y Espejos. Eh, Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, acá comenzando el programa del día de hoy. Y bueno, a ver, lo primero que quiero preguntarte es, eh, ¿qué te mueve, qué sentís y qué pensás, ¿no? Por supuesto, de la reunión que se va a realizar en Alaska, ¿no? El viernes, este viernes próximo. Mm, Bueno, que parecería ser algo de suma importancia, dado que, a ver, dame un segundito. Sí, Tengo, te- me está confundiendo el retorno. ok, a ver cómo estamos ahí. Sí, Ah, vamos sí, a tratar de optimizar eso. Ahora debiera estar bien, Marce. sí, Ok. sí, ahora está mejor. Bueno, decía que la realidad es que se está definiendo un nuevo ordenamiento internacional. Creo que la guerra de Ucrania ya empiezan a encontrar su límite, las posibilidades. Se está hablando que de acá a 2 o 3 meses se va a terminar por desmoronar lo que es el ejército ucraniano. La penetración, por ejemplo, en Pokrovsk de las fuerzas rusas demuestran que la última de las barreras del Donbass ha caído. Entonces, básicamente, es una guerra perdida y eso creo que llevó a que Trump apresure los tiempos, ¿no? De esos 50 días iniciales a los 10 que posteriormente señaló. Eh, Trump necesita de alguna manera mostrarse ganador, pero a la vez retirarse de algo que él va viendo que es una verdadera complicación, pero tiene resistencias internas en su país, tiene problemas de los demócratas y tiene también a Bruselas y Londres que, bueno, que insisten en la guerra contra Rusia, la cual debe ser vencida militarmente, según decía Borrell hace algunos años atrás. Bueno, esta es la situación que muestra que es una especie de punto de bisagra, ¿no? Donde se va a cambiar la dirección final de los acontecimientos y va a comenzar la reconstrucción o la construcción en realidad de un nuevo orden internacional. Eso es básicamente lo que se está empezando a discutir. Hay ganadores, hay perdedores, quienes están a favor, quienes están en contra, y eso es lo que de alguna manera complica la situación. Pero bueno, Trump no tiene muchas más posibilidades que negociar una salida de ese conflicto. En tu mirada, Ucrania es el tema central de la cumbre, es el tema convocante, es la llave que encuentran dos de los grandes líderes que tiene el planeta por estos días. Eh, o digamos, no queda tan claro. Yo sé que hay una guerra de nervios en Europa Occidental, se reunieron ayer, se reúnen mañana, todos los cancilleres de todos los países, Bruselas. Bueno, hay mucha locura, ¿no? Hay mucha locura con lo que puede pasar. Y me parece que el tema Ucrania, si bien es el tema que convoca, podría ser un tema menor en la cabeza de ambos líderes, ¿no? Sí, como vos decís, son los titulares, Ujú. lo que llama la atención y lo que todo el mundo se enfoca, pero en realidad lo que se está discutiendo es ese nuevo orden internacional. Ujú. Básicamente, eh, Rusia quiere seguridad en su frontera occidental, quiere que la OTAN se retire a sus viejas posiciones de los años 90, que salga de Europa Oriental, que deje de presionar en el Báltico,
Bueno, todas esas son las cuestiones que creo que están en discusión, las esferas de influencia y entre otras cosas además, bueno, por supuesto de la mano con esto viene el tema de las sanciones y el tema del dinero incautado por Occidente, básicamente 2/3 de esos 300.000 millones de dólares por los grupos europeos. Entonces, esa es el marco de discusiones generales. Son muchas cosas a resolver, por eso es tan complicada la situación. Lo de Ucrania básicamente está resuelto y se va a terminar de resolver los detalles que faltan o por la negociación o por la fuerza, pero evidentemente la posición ya está. La única opción sería una intervención directa de la OTAN. Estados Unidos se va a oponer y el resto de la OTAN, si los Estados Unidos no tiene capacidades reales para enfrentar a Rusia. Entonces, lo que hay es eso, es la discusión de, bueno, cómo se reorganiza el mundo a partir de tres ejes, Rusia, China y Estados Unidos. Claro, y además estamos hablando de la cumbre de las principales potencias nucleares del mundo, ¿no? A veces cuando uno, bueno, atiende qué es lo que se ve en los medios hegemónicos occidentales, porque prácticamente todos dicen, repiten como loros las mismas cosas. A veces cuesta creer, ¿no? Que cuando se reúnen, digamos, los dos líderes más fuertes militarmente del mundo, quizás, bueno, habría que ver en qué punto se sitúa China en este momento, en ese aspecto. Pero bueno, cuando uno escucha a algunos líderes occidentales o a Zelensky, parece realmente patético quererse meter en una discusión que lo trasciende absolutamente, ¿no? Bueno, ha sido bastante claro en ese sentido Trump, negándole la posibilidad a Zelensky de participar y a la Unión Europea. O sea, lo que quería hacer Bruselas era ser tenida en cuenta como uno de los actores. Por eso yo hablo de un cambio global que nos cuesta comprender la profundidad. Porque inclusive después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se reorganizó el mundo, pero seguía liderándolo Europa. Europa y Estados Unidos, pero era un actor protagonista. Por primera vez, diría, en cuánto, 5 siglos por lo menos, Europa deja de tener ese papel central. Está luchando por tratar de conservarlo, pero evidentemente no lo es. Y junto con esto también están cayendo las corporaciones como actores relevantes por encima de los propios estados. Ese es el otro tema en discusión paralelo. Los estados-nación recobran ese protagonismo que durante la era de la globalización lo venían perdiendo. Básicamente decíamos que marchábamos hacia un gobierno corporativo donde empresas tenían tanto poder que alineaban a los estados en función de sus intereses. Bueno, eso está empezando a cambiar, dado que Rusia y China subordinan el capital privado a la política y en Estados Unidos Trump ha buscado un modelo de nacionalismo capitalista donde el Estado vuelve a ser quien traza los ejes principales de la economía. Es el primero que le dice, bueno, no se produce ahora afuera, se produce en Estados Unidos, se van a poner aranceles para proteger sectores, etcétera, todo lo que estamos conociendo. Eso es básicamente lo que demuestra también un cambio en el modelo. Se derrumba la globalización, que nosotros en los años 90 vimos la eclosión final, podríamos decir, pero en realidad era un proceso que venía de principios del siglo XX, que venía avanzando la internalización hasta ese modelo de gobiernos corporativos que ya se avisoraban y que mandaban por encima de los estados. Y bueno, hoy con la aparición de Trump, más el papel de Rusia y de China, esto se resquebraja y no estoy diciendo que están desapareciendo las grandes corporaciones privadas, pero sí que empiezan a perder un poco de protagonismo, por eso hablo del resurgimiento del Estado-Nación. A ver, Marcelo, yo me estaba fijando un poco los enviados especiales, ¿no? Que eligieron
cada uno de estos dos presidentes para, para llegar a este punto al que van a llegar el viernes. Uno eligió a un empresario inmobiliario, un magnate, que es Steve Witkoff, un empresario muy, muy amigo de Donald Trump, y Vladimir Putin elige a Kirill Dmitriev, también un hombre muy ligado al tema de los negocios y de confianza, de mucha confianza, muy cercano al presidente ruso. ¿Vos pensás que la cooperación económica, ya sea productiva, de extracción de cualquier cosa, algún tipo de cooperación económica, es posible o desde Estados Unidos el Estado profundo bueno, los demócratas, como decías, bueno, que son parte de ello, podrían llegar a trabar cualquier tipo de crecimiento en la relación bilateral? Bueno, te digo que están haciendo denodados esfuerzos por probarlo, y han sido exitosos durante estos 3 años. Acordemos, ¿no? Que ya desde el viaje de Boris Johnson en marzo del 2022 en adelante hubo múltiples intentos. Cada vez que veíamos que se aproximaba alguna posibilidad de una negociación de paz, se derrumbaba por la acción, por la presión precisamente de estos grupos. Evidentemente sí van a intentar hacerlo, pero también hay que considerar que Trump tiene su base económica, su cuota, podríamos decir, de poder, y que en definitiva su mirada en el mundo tiene que ver con lo económico, que a veces es más, tiene cierta miopía, que no le permite comprender las motivaciones de otros actores políticos, dado que para él todo se mueve exclusivamente por los negocios. Entonces él cree que la paz solo se va a lograr por los negocios. Y los negocios son importantes, no vamos a decir que no, pero hay otras motivaciones que lleva a que se tomen decisiones que hay veces no son contempladas por él. Pero independientemente de eso, para Trump es algo central, y yo creo que lo entiende así Putin, ofreciéndole, por ejemplo, explotar en forma conjunta o facilitar el acceso de Estados Unidos a las tierras raras en Ucrania, dado que las necesita desesperadamente Estados Unidos, y es una carta de negociación que tiene Putin. Bueno, solucionemos la cuestión política, solucionemos la presión de la OTAN sobre Rusia, solucionemos todas estas cuestiones que estábamos hablando antes, y les podemos facilitar el acceso a esas tierras. Por supuesto es un negocio, ya no lo van a explotar con Zelensky, lo van a explotar con Putin. Pero Estados Unidos consigue el acceso a algo que necesita para su industria. Entonces, ese es el tipo de negociaciones que parecería que empieza a ofrecerle Putin. Sumémonos a ese negocio sabiendo que ese es un punto sensible para Trump. Vamos a ver si eso es suficiente, esperemos que sí, pero bueno, también tenemos que estar preparados a la posibilidad de actos desesperados por parte de quienes quieren prolongar la guerra como dé lugar, y cuando hablo de actos desesperados sabemos que pueden hacer cualquier cosa. Hablando, bueno, me parece que me hubieras leído la mente, ¿no? Esta situación ya la vivimos, en cada acercamiento que tuvieron, en cada instancia en la cual, s- nada, estos países quisieran avanzar, y bueno, sin tener muy en cuenta ni a lo que opina Bruselas ni a lo que opina el resto del trencito occidental. Eh, Alaska parece un territorio bastante bien elegido, a mi entender. Bueno, estarán trabajando a full, ambos, ambos países para intentar garantizar la seguridad en un país donde mueren presidentes habitualmente, matan a dirigentes de primer orden en cualquier lugar del mundo, digamos. No, es un país difícil. Pero lo que sí, entiendo que me parece que todavía quedan 3 días para el viernes y me da la impresión que no están jugadas todas las fichas
por parte de Bruselas. Si bien no tiene fichas para el premio mayor, para ir a Alaska, para promover la agenda de esa reunión y nada por el estilo, sí puede hacer cualquier barbaridad con tal de suspender o de alguna manera, no sé, tratar de arruinar algo que podría ser muy productivo para quienes se van a reunir, ¿no? Sí, se ha hablado muchísimo sobre por qué elegir Alaska. Se habló del simbolismo, de que perteneció a Rusia, La cercanía. ¿Mm? la cercanía, también la intención de Trump de decir, bueno, no hay otro protagonista que no sea yo, ni Erdogan, entonces no lo hacemos en Turquía, no lo hacemos en Europa, no lo hacemos cerca ni siquiera de los demócratas, lo hacemos en el lugar más lejos que podemos. Eh, Eso es cierto, pero también hay razones, creo que de seguridad. Eh, es un territorio escasamente poblado y es bastante más fácil monitorear la posibilidad de un atentado terrorista, por ejemplo. Uh-huh. Se ha especulado mucho sobre ese tema, si podría ser envenenado, atacado, si podría recibir un ataque biológico. Pero la verdad es que parecería ser elegido precisamente por eso. Normalmente cuando se hacen cumbres realmente muy importantes, se buscan lugares muy aislados. No solo para estar separado de la prensa y evitar manifestaciones que puedan ser populares o puedan ser empujadas por sectores políticos, pero también creo que tiene que ver precisamente con eso, con el tema de los lugares aislados se controlan mejor. Eh, yo diría que parecería que esto es lo que ha primado. Creo que hay una sensación de que hay algo muy importante a decidir. Vamos a ver, esperemos que no nos desilusionen, ¿no? Con lo que se esté planificando. Nada, y pensaba también, ¿no? Qué oportunidad, porque vemos cada día más cómo los BRICS empiezan a consolidarse como una columna vertebral y qué oportunidad hemos perdido como país al negarnos a entrar a esto sin siquiera un debate político interno. Pero perdón por la digresión, pero No, me bueno, vino eso a la mente y no podía no, pero no decir. es parte es parte de esto también, ¿no? Si te pones a mirar lo que fueron los contactos, ¿m? De cada uno de los dos presidentes en esta semana, bueno, Putin privilegió los BRICS, ¿eh? Tanto con Xi Jinping, con Narendra Modi en India, tuvo su comunicación con Brasil, o sea, claramente el eje BRICS y el eje multipolar en la previa, mientras que Donald Trump no solo trató de sacarse encima a todos, y bueno, obviamente no pudo evitar, como no va a poder evitar mañana, una videoconferencia con Bruselas, ¿no? Pero más ahí pareciera que quedan claros los dos anclajes o los anclajes que tiene cada uno. Uno, porque realmente lo cree, que es Putin con los BRICS, y otro porque no le queda otra, sino quedaría, creo que, demasiado solo ante muchas potencias emergentes a la vez, ¿no? Sí, yo creo que Trump en realidad está aislado, Uh-huh. pero creo que también lo busca, porque él es parte de esa idea de lo que era MAGA, esa Uh-huh. corriente que hay en Estados Unidos de aislacionismo. Y es una corriente muy vieja, es una corriente que se opuso a la entrada de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido distintos nombres, pero básicamente es eso. Entonces, esa línea de pensamiento es muy importante. Creo que Trump la representa. Eh, Tal vez sea lo mejor, dado que la otra línea, que es la globalista, es mucho más injerencista, es la que impone valores, la que impone gobiernos, la que hace golpes de Estado, la que trabaja mucho la línea exterior. La línea de Trump en realidad es bastante más sencilla de entender, es retirarse, aislarse
y confrontar para obtener lo que necesita. Bueno, no la confrontación tampoco era algo lejano a las ideas de estos otros grupos. La diferencia es la forma en que lo practican y es preferible un Estados Unidos que se aísle a un Estados Unidos que haga coaliciones para atacar. Que eso era lo que vimos con, por ejemplo, con los gobiernos en general demócratas o republicanos que ya estaban en esta parte, los republicanos no trampistas, podríamos decir. Entonces, de alguna manera me parece que es interesante que se abra esta posibilidad, que se abra la posibilidad de que aparezca un Donald Trump que rompa con esa alianza interna de Occidente, que fracture Occidente, porque eso permite la emergencia de un mundo multipolar. Después, Estados Unidos, creo que después de algún baño de realidad que le hace falta, entenderá que solo le queda ser parte de ese mundo multipolar. Hasta ahora, un poco en la mente de Trump y un poco es el pensamiento del norteamericano medio, Estados Unidos es demasiado grande y poderoso y que no necesita nada de nadie, no necesita ningún tipo de intercambio, se puede aislar, puede vivir solo porque Estados Unidos es un imperio en sí mismo, es un mundo en sí mismo y no necesita nada del exterior. Bueno, esto es una fantasía que se ha visto, se vio sin ir más lejos con la COVID, que no tenían ni siquiera jeringas, que las necesitaban porque las fabricaba China. Entonces la idea de reemplazar todo lo que se utiliza, que es lo que está intentando hacer Trump, para tener autonomía, es casi imposible. O sea, lo que se puede hacer es regular los flujos, proteger industria, desarrollar, tener cuestiones propias, pero no ser absolutamente prescindente del resto del mundo. Eso va a significar tarde o temprano un retraso con respecto al resto. Si Estados Unidos persiste en la línea luego de aislacionismo, lo que va a terminar es retrasándose con respecto a Rusia, China y el resto del mundo. Estados Unidos debería integrarse dentro de ese mundo multipolar, pero bueno, para eso hace falta lo que te decía, ese baño de realidad, que por ahora parecería que no lo entienden, siguen creyéndose ser un pueblo superior al resto y que no necesitan nada de nadie. Pero bueno, me imagino que con el tiempo entenderán que esto no es así. Pero mientras tanto, eso es una posición útil para desarmar el modelo que hasta ahora estuvo dominando. Sí, bueno, no sería un tema menor para el resto del planeta, ¿no? Que Estados Unidos abandone esa vocación por las coaliciones destructivas y siempre buscando el mejor negocio, pero de la peor manera, sobre todo Sí, para países a los que ha borrado del mapa directamente, como el caso de es que no Libia, le va a digamos. quedar mucha opción. Es eso o una guerra termonuclear que destruya todo. Así Sí, que sí. la Eh, realidad se impone. bueno, a ver, Marcelo, la verdad que es un placer charlar contigo siempre, sos muy claro. Le cuento a nuestra audiencia, Marcelo Ramírez es un analista geopolítico independiente. Bueno, hay muy pocos que hacen tu tarea, digamos, por decirlo de alguna manera, de la forma que ustedes lo hacen. Bueno, te mando desde acá un fuerte abrazo y ya volveremos a charlar después de Alaska. ¿Te parece? Sí, con todo gusto podemos reflexionar sobre qué sucedió al final. Gracias, Marcelo. Fuerte abrazo. Gracias a vos. Bueno, 12 horas 33 minutos en toda la República Argentina.